pues alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a dar pasos. Amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. En el pasado video, sábado 27, nosotros planteamos que después de una evaluación a una rueda de prensa que hicimos el 7 de enero del 2022, donde le hicimos algunas sugerencias al presidente Luis Abinader, al expresidente Danilo Medina y al expresidente Leonel Fernández. Al evaluarla, nos damos cuenta que el doctor Leonel Fernández, en la candidatura que se ha propagado en su partido, junto con la de su hijo, la posible candidatura a presidente, esa candidatura podía fracasar porque él ha caído en una especie de monarquía partidaria. Él fue presidente 3 veces, fue candidato 2 veces que no ganó, 2020-2024, y ahora se presenta en una 6ª oportunidad, pero con un concepto monárquico, es decir, yo soy el hombre mesiánico de aquí, yo soy el caudillista, yo soy la persona que más entiendo esto, yo voy a ser el presidente. O así se lo hacen saber sus adláteres, se lo hacen saber la persona de su entorno, que lo tienen como rehén para que él le proteja una serie de privilegios ganados, entre ellos posiblemente económicos, y quieren que esa persona siga siendo el presidente. Y le cierran la puerta a la democracia interna que plantea el artículo 216, que dice que los partidos pueden ser organizados libremente, pero con sujeción a la democracia interna y la transparencia. El presidente Leonel Fernández aparentemente se ha dejado seducir, aunque entendemos que es un hombre de carácter firme, porque ¿cómo se llega a presidente sin un sinnúmero de cualidades, de virtudes, de atributos, entre los cuales tiene que estar la preocupación, entre los cuales tiene que estar, de alguna manera, el ponerle el límite a las cosas y, sobre todo, también poder predecir algunas cosas, anteponerse a fracasos que pueden ser claros. Recuerdo que en el año de 1986 visitamos la oficina del doctor Leonel Fernández. Él estaba acompañado ahí de un ex alumno nuestro, Pedro Ortiz, que después llegó a ser hasta miembro de la Cámara de Cuentas. Él estaba ahí, no sé si a ellos se le olvida, pero sí que sé que fui a decirle al doctor Leonel Fernández que fuera mi abogado en la Junta Central Electoral para un caso que estábamos confrontando el doctor Antonio Abreu Flores, Tonito y yo. Había una situación muy fuerte porque la línea del PLD del cual salimos en el 78 era la lucha contra la corrupción, la educación de los miembros, y en torno a eso se hacían muchas actividades. Y recuerdo que nosotros llegamos a vender aquí como secretario general del núcleo de trabajo de Villamella unos 90 periódicos. Si mal no recuerdo, en el caso nuestro, salíamos de la escuela a dar clase al mediodía a regar los periódicos, luego los salíamos a cobrar y luego también salíamos a conversar con los compañeros acerca de la importancia de algunos temas que se habían tratado
en el periódico. Era un periódico para educar. Entonces fuimos allá porque cuando hubo el rompimiento entre Tonito Abreu, un grupo, y el PLD, pues nosotros fuimos donde el profesor Juan Bosch, y cuando llegamos allá, el profesor Juan Bosch estaba muy airado, muy guapo, muy incómodo, porque en ese momento se estaban haciendo asaltos a algunos locales del PLD por parte del grupo de Tonito. Y me dijo a mí, mire, váyase para donde usted quiera. Yo salí respetuosamente de su despacho, no quise herirlo con nada. Me fui. Que la noche anterior había ido al comité intermedio Francis Camaño, que se reunieron ahí todos los dirigentes y a nosotros se nos había convocado, oímos la convocatoria y fuimos. Todo el mundo se alarmó porque creía que yo era del grupo de Tonito por una carta que había enviado cuando el contacto nuestro, el cuadro nuestro con el partido, José Rodríguez, nos fue a hablar allá del caso de la lucha que había para que fuera el doctor Alburquerque fuera el secretario general en lugar de Tonito. Entonces yo, como los estatutos prohibían eso, que me dieran esas informaciones, hice una carta allá y esa carta me sindicalizó como de Tonito. Yo nunca había hablado con Tonito de manera particular. Yo simplemente tenía el contacto con el cuadro, que era él, y le dije que iba a escribir y escribí. Pues cuando fui donde Juan Bosch, tal vez por esa razón, me habló en esas condiciones. Me fui y duré un tiempo, y al tiempo fue que algunos de los miembros que estaban con Tonito se me acercaron. Y yo quería hacer política. Digo, bueno, vamos a hacer política, pero no me hablen mentiras. Si me hablan mentiras, vamos a luchar. Y así fue. Llegamos a la Junta, y cuando llegamos a la Junta, por una serie de situaciones que se habían dado, fui donde el doctor Leonel Fernández. Le expliqué. Le dije que yo había estado con el doctor Abreu en UD, pero que nosotros teníamos la línea de muchos de volver al PLD. Entonces él me explicaba que en ese momento lo habían hecho cerca de ahí, miembro del comité central, que por eso no podía. Yo entendía que podía, bueno, pero de todas maneras me tocó asumir la defensa sin ser abogado. Leí bien la ley electoral, leí la Constitución de la República, vi donde la Junta podía realmente intervenir en los asuntos de los partidos, emitir resoluciones, y como fue en ese caso, inclusive se logró hacer una jurisprudencia. Cuando el doctor Froilán Tavares llegó a ser presidente, que sustituyó a Caonabo Naranjo, entonces encontró esa exposición nuestra y él le gustó mucho, me mandó a buscar. Y recuerdo que me dijo, doctor Fortunato, aquí tenemos nosotros, en esta instancia que usted eleva, la oportunidad de demostrarle a Peña Gómez, a Jacobo Magluta, que la Junta tiene realmente las condiciones legales para intervenir ante los conflictos internos de los partidos en el caso de ellos. Vamos a sentar una jurisprudencia. Y así fue. Se hizo el acto, fuimos a la Junta como un tribunal electoral, las dos partes, hicimos las exposiciones del lugar y efectivamente el presidente de la Junta, Froilán Tavares, emitió una sentencia que fue entonces la sentencia que sirvió de marco para poder llevar a cabo la situación que había en el PRD. Recuerdo que a mí me tocó ser el último orador, estaba en una rueda de prensa, cuando llegué él me llamó seguido y hicimos una exposición. Conservamos el audio muchos años, se ha destruido, pero realmente por ahí fueron entonces inclinadas las decisiones que se dieron en favor del doctor José Francisco Peña Gómez, quien me había rehuido a mí
a intervenir a favor mío, y porque Tonito era su amigo también, y era cierto, pero yo sabía qué concepto tenía Tonito de Peña Gómez. Están los dos muertos, pero hay que mencionar algunas cosas. El doctor Peña Gómez había tenido un inconveniente 4 años antes del 86. Cuando fui allá, nosotros le ayudamos a resolver ese problema. No estamos acaliñando, lo ayudamos políticamente en una situación que se dio al interno del PRD y había que investigarlo. Asumimos nosotros la responsabilidad. Como él no pudo, bueno, cortamos las relaciones, pero en la Junta no vimos. Allí hablamos a favor de él y terminó ganando la contradicción que tenía con Jacobo, y quedó siendo el presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Después de ahí pasaron varias cosas que su hijo mayor conoce, tal vez doña Milagro se acuerda, pero nosotros, cuando se dio la situación del 86 y continuamos hasta la situación de Peña Gómez y Jacobo Magluta, vimos que Peña le ganó a Jacobo. Y luego nosotros, que estamos luchando por la modificación de la boleta tipo arrastre, logramos la victoria. Pero no pudimos, cuando fuimos del doctor Leonel Fernández, hacerlo entender en eso. Queríamos evitar toda esta situación de corrupción que se ha dado, porque lo veníamos discutiendo desde la UD, desde el momento que yo renuncié de aduana, porque le salía al paso a la corrupción, y ese otro tema que hemos tratado y podemos tratar, y renunciamos. Entonces, definitivamente, la lucha contra la corrupción nuestra está sellada hasta el día de la muerte. La corrupción es el crimen más grande que se pueda tener en una sociedad, políticamente hablando. Entonces, fuimos donde Leonel. Leonel luego llegó a ser presidente. Escribimos el 24 de abril de 1996 un artículo donde preferíamos que la alianza fuera con el doctor Peña Gómez y no con el Partido Reformista, y demostramos, como ustedes pueden ver en pantalla. Pero de todas maneras, Leonel llegó a ser presidente y nos alegramos, porque como le dimos 2 veces en el Palacio, que fuimos allá con los compañeros, lo consideraba un directo amigo. Y luego que él termina su tercer periodo, que pasa Danilo a la presidencia, se produce un problema en noviembre del 2002. Y ahí aparece una foto donde varias personas le respaldamos, entre ellos estábamos nosotros, para que nadie vaya a decir que nosotros hemos sido con él ingratos. No, tenemos una deuda de gratitud por él haber emitido los decretos 236-10 y 237-10 y 155-12 en favor de los militares constitucionalistas. Y aunque sometimos al Tribunal Constitucional para que se hiciera una enmienda y se terminara de aportarle a los militares constitucionalistas lo que como derecho adquirido le correspondía, y estamos en eso todavía, nosotros le agradecemos al doctor Leonel Fernández. Y esa foto donde aparece Omar Ventura, donde aparece de Gómez Ochoa, ayudamos a mejorar la situación que se estaba dando en el país en ese momento. Nosotros lo ponemos en evidencia para que nadie vaya a pensar que lo que estamos planteando tiene nada que ver con la situación de compraventa que hay aquí de decisiones políticas. Nada de eso. Nada de eso. A nadie le hemos pedido nada, nosotros personalmente. Y hemos vivido del trabajo nuestro.
Hemos vivido y estamos viviendo de la familia en estos momentos. Y nosotros el día que terminamos la reunión le solicitamos que queríamos hablar con él. Él nos dijo que hablara con Abelito como para que canalizara eso. Bueno, me lo encontré extraño, lo traté pero no se pudo. La idea era que él tenía un papel determinante, como dijimos ahí todavía, y era para nosotros como presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Se podían hacer muchas cosas que se habían violado. Entonces, finalmente hemos visto que él no acogió esa sugerencia que hicimos, que lo hubiera llevado a hacer una práctica interna democrática, trabajar en base a los estatutos y la Constitución, antes de pasar a formar parte de una candidatura presidencial, que no lo hiciera, porque había muchas condiciones negativas, y finalmente vemos que él se presta a ser reelecto y su hijo también, entonces caemos en un partido monárquico. En la situación que está Luis Abinader, donde reformó la Constitución para él no volver, para crear las condiciones legales para la desaparición del caudillismo y el mesianismo, queda mejor parado que él en este momento. Al ver a Danilo Medina, que no fue candidato por una u otra razón el 2020 y el 24, y que ha optado por reorganizar su partido para desde una reorganización y la oportunidad de que algunos de sus miembros sean candidatos a la presidencia de una manera democrática, y se puede, le va ganando también la partida a Leonel Fernández, porque Leonel Fernández ha caído en un partido monárquico. Y se lo decimos porque estamos a cerca de 2 años de las elecciones del 2028. Y hay tiempo para enmendar, para rectificar. Hay tiempo. Porque no es verdad que si él sigue en esa campaña, él podrá contener la avalancha de personas que se le van a ir al espacio del PLD de nuevo. Se le van a ir mucha gente. O tendrá que llegar a unidad antes de tiempo. Entonces el PRM tiene también una gran oportunidad para que ellos tres paralicen el proselitismo político en este periodo, hasta que llegue el momento de la campaña interna. Llevarse de la ley, llevarse de la Constitución, la ley electoral y la ley de partido es la mejor opción en este momento. Entonces el doctor Leonel Fernández puede salir porque tiene muchos logros, pero él no puede insistir en continuar una candidatura mesiánica, una candidatura monárquica. No debe, no es un buen consejo. Y como aquella vez cuando lo visitamos en el 86 creyendo en él, así lo hicimos varias veces que conversamos, y así lo estamos haciendo ahora. A nosotros no nos interesa que a nadie le vaya mal. A nosotros nos interesa que al país le vaya bien. Y para que al país le vaya bien hay que tomar las medidas políticas en base a lo que plantea la Constitución y las leyes. Que no se salga de ahí. Que Dios y su esfuerzo lo llevaron a ser un joven presidente. Y se cometieron varias fallas que podemos señalar en otro momento. Entonces, le recomendamos al doctor Leonel Fernández que, de ser posible y de él aspirar a tener un futuro eterno de respeto en esta sociedad, que abandone la monarquía política. Que recuerde que nadie es eterno en la vida. Ya los demás que se creían eternos murieron, desaparecieron. Él, lo que están ahora, nosotros todos vamos a desaparecer. Pero debemos quedar en la historia como que vivimos del lado de la Constitución y las leyes para el respeto de nuestra democracia y la soberanía nacional. Hasta el próximo video. Nuestro infinito glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó.
cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto